Hola, ¿qué tal postulantes o futuros postulantes a la uni? O quizás simplemente personas con curiosidad sobre cómo es el examen. Hoy día vamos a hacer el solucionario de física del examen de admisión Uni 2025-1. Ok, empecemos con el primer problema. Este problema es de análisis dimensional. Nos dice lo siguiente. En un laboratorio de física general, al efectuar un experimento, se encuentra que la expresión del trabajo W realizado al comprimir un líquido de densidad ρ al cual se le ha aplicado una presión P es igual a A por P más B por ρ. Determina la expresión dimensional del cociente A entre B. Esta ecuación es del tipo suma, es decir, es una de este tipo. X igual a Y más Z. En este tipo de ecuaciones lo que se cumple es lo siguiente. La dimensión de X es igual a la dimensión de Y igual a la dimensión de Z. Ok, hay que tener esta propiedad en mente, ¿ok? Ya, ¿qué nos piden? Nos piden la dimensión de A entre B. Esto es igual a la dimensión de A entre la dimensión de B. Entonces nos están pidiendo la división de dimensiones. ¿Qué tenemos? Tenemos esto. W igual a por P más B por ρ. Entonces lo que se cumpliría, sí o no que en este caso Y y Z tienen la misma dimensión, aquí lo que nos sirve es para AP y B ρ. Como las dimensiones son multiplicativas, se puede hacer lo siguiente. La dimensión de A por P sería la dimensión de A por la dimensión de P. La dimensión de B ρ sería la dimensión de B por la dimensión de ρ. Ah, por si acaso este simbolito se llama ρ, por eso le estoy diciendo ρ. Ok, entonces ya podemos hallar A entre B, ¿no? ¿Cómo podría ser? Así. El B lo pasamos a dividir y el P lo pasamos a dividir al otro lado, ¿no? Cada uno en su respectivo lado. De la siguiente manera nos quedaría. Sobre la dimensión de P. ¿Qué sabemos? Sabemos que ρ es densidad y que P es presión. Entonces, en el caso de ρ, sabemos que ρ, que es la densidad, por fórmula es masa entre volumen. La dimensión de la masa es m mayúscula. Ok, ahorita lo escribo. La dimensión de la masa es m mayúscula. Y la dimensión del volumen, por ejemplo, si ustedes tienen un paralelepípedo con dimensiones A, B y C, ustedes saben que el volumen de este paralelepípedo es A por B por C, ¿sí o no? En problemas de análisis dimensional, ustedes pueden usar cualquier fórmula que relacione a la magnitud que ustedes quieren. Por ejemplo, si ustedes quieren saber la dimensión de la energía, pueden usar la fórmula de energía cinética, la fórmula de energía potencial gravitatoria, la energía de potencia elástica. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros queremos hallar la dimensión del volumen. Entonces podemos usar cualquier situación en donde se pueda calcular el volumen. En este caso, una situación simple, en donde hay tres lados, A, B y C, y el volumen se calcula con el producto de los tres lados, ¿no? Sabemos que A, B y C son longitudes, por lo tanto, la dimensión de V es L al cubo. L es de longitud. Y el de abajo, como es V, nos quedaría sobre L al cubo. Esto lo podemos escribir como M por L a la menos 3. Ahora, para hallar la dimensión de P, que es el de abajo, nos apoyamos en otra fórmula, que es que la presión es fuerza entre el área. El área, como hicimos acá abajo, podemos hallar su dimensión con un caso particular. Por ejemplo, si ustedes tienen un rectángulo de A por B, el área se calcula como A por B. Como es longitud por longitud, la dimensión de A sería longitud al cuadrado, ¿cierto? Entonces, abajo tenemos longitud al cuadrado. Esa sería la dimensión del área, ¿cierto? Ok, abajo longitud al cuadrado. Y para la fuerza, podemos usar cualquier fórmula que relacione la fuerza. Como por ejemplo la segunda ley de Newton, que nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Sabemos que la masa su dimensión es m mayúscula y la dimensión de la aceleración, como la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado, las unidades nos dicen cuál es su dimensión. Metros es longitud y segundos es tiempo, así que sería sobre tiempo al cuadrado. Por lo tanto, la dimensión de la fuerza sería m por L por t a la menos 2. ¿Ok? La dimensión de P sería, por lo tanto, m por L a la menos 1 por t a la menos 2. ¿Cierto? Porque aquí, como el L cuadrado está abajo, cancela el L de arriba y le queda un L abajo, por lo tanto quedaría L a la menos 1, ¿cierto? Ok, entonces ahora ya podemos reemplazar aquí en lo de arriba.
La dimensión de ρ, ¿cuánto era? M por L a la menos 3. Esa es la dimensión de la densidad. ¿Sobre cuánto? Sobre la dimensión de la presión, que es M por L a la menos 1 por T a la menos 2. Entonces, aquí ya podemos hallar la dimensión de A entre B. El M y el M se cancelan. El L a la menos 3 y L a la menos 1, lo que nos quedaría arriba sería menos 3 menos menos 1. Siempre se restan los exponentes, menos 3 menos menos 1. Y los exponentes negativos que están abajo se convierten en positivos, o sea, por t cuadrado. Esto sería operando L a la menos 2 por t a la menos 2. Ya que menos por menos es más, ¿cierto? Entonces sería menos 3 más 1 menos 2. Y esta sería nuestra respuesta. El problema número 2 nos dice lo siguiente. La gráfica representa la fuerza de interacción entre dos cuerpos, F versus T. El impulso sobre uno de ellos puede escribirse como, y nos dan la siguiente fórmula. De acuerdo a esta expresión, marque la alternativa correcta. Para poder resolver este problema de física, este problema teórico, necesitamos conocer el concepto de promediar una fuerza. Este concepto matemático se usa muchas veces en física, para pasar de curvas complicadas a representaciones con funciones constantes. Ok, ¿cómo se hacen estas transformaciones? Una vez tú tienes tu curva complicada, por si acaso aquí puse m y n siendo dos variables cualesquiera, o sea, dos magnitudes cualesquiera. Puede ser temperatura y presión, volumen y distancia, lo que sea. En este caso, a nosotros nos va a servir tomar que m sea fuerza y que n sea tiempo, ¿no? Para poder usar esta propiedad en el gráfico que tenemos, de fuerza versus tiempo. Entonces, m y n los tomamos a nuestra conveniencia, ¿no? M y n son las magnitudes del gráfico que tenemos. ¿Ok? Entonces, de esta curva complicada, ¿cómo pasamos a una línea constante? ¿Cómo pasamos a eso? Primero hallamos el área bajo la curva. Esta área vale A, desde un n inicial hasta un n final. Sabemos que la función representa una altura, ¿sí o no? La función en este punto de acá, en este punto rojo de acá, por ejemplo, ¿sí o no que la función en este punto rojo de acá es la altura de ese punto rojo? Así se definen las funciones, ¿ok? Entonces, para poder hallar la altura promedio, o más bien dicho, el m promedio, tenemos que considerar una altura constante de manera que al pasar por el mismo intervalo tenga el mismo área. O sea, el mismo área bajo esa línea, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues, una vez que ya tenemos A, este de aquí, llamémosle que esta altura, que esta función promedio sea m minúscula, que sería m como m medio. Entonces, el área de este rectángulo, sí o no, que sería m promedio por nf menos ni, que es la longitud de este intervalo, y este sería igual a A. Conocemos A, conocemos nf menos ni, entonces el valor promedio de la función sería simplemente el área bajo la curva entre el intervalo, ¿no? Esto es para un intervalo. Entonces, esto de aquí, esta ecuación de acá, se usa mucho en física. Se usa mucho para convertir, pues, ¿no? Para que el área se conserve, pero esta vez con una magnitud constante. Entonces, lo mismo vamos a hacer acá. De teoría debemos saber que el área bajo la curva en una gráfica de fuerza versus tiempo es el impulso. Esta área es el impulso, ¿ok? Tenemos un tiempo inicial y un tiempo final. ¿Cómo promediamos esa función? Pues podemos hacer lo mismo de arriba, ¿no? Escogemos una altura conveniente de manera que el área de este rectángulo nos dé igual, ¿no? Nos dé el mismo impulso que en el otro caso, ¿no? Esta sería nuestra fuerza promedio, ¿ok? Y en este caso, si ustedes se dan cuenta, si ustedes operan, acá si operan sería I, que es el área bajo la curva, es igual a la fuerza promedio, que ojo, es una fuerza promedio, ¿no? De todas las fuerzas que hay acá, porque acá, mira, por ejemplo, acá la fuerza primero sube y después acá baja, ¿no? Acá la fuerza es variable, acá estamos considerando una fuerza promedio constante. Fuerza promedio, que es la altura, ¿no? Como les dije, las funciones representan altura, ¿sí o no? Por la base, ¿no? La altura por la base. La base que es TF menos TI, ¿no? Tiempo final menos tiempo inicial. Esto de aquí se le conoce como variación de tiempo y se denota como triangulito de T. Entonces, sabiendo lo que te he explicado, tú puedes decir aquí, si ustedes te dicen I igual a Fm por variación de tiempo, tú al toque ya sabes por la teoría que te he dado que Fm representa el valor promedio de la fuerza. Es un valor que reemplazaría a esta fuerza
para mantener el área constante. Porque mira, tú sabes que esta área de acá sería el impulso, ¿sí o no? El área bajo la curva, como te he explicado acá, es el impulso. Entonces, ¿qué hace esta fuerza promedio? La fuerza promedio es como si acá tuvieras un Fm, que esta es la fuerza promedio, de manera que cuando tomes este rectángulo de acá, suponiendo que la fuerza tuviera este valor a lo largo del tiempo, el área, toda esta área roja, también sería igual ahí. O sea, toda esta área roja también sería igual ahí. Esa es la fuerza promedio. Entonces sería la clave B, ¿no? Fm no representa el valor máximo de la fuerza. De hecho, si representara el valor máximo de la fuerza, tú te das cuenta al toque, ¿no? Se considera el rectángulo de acá arriba y obviamente el área que encerraría sería mucho más grande que I. Por lo tanto, no podría ser la fuerza máxima, ¿no? ¿Representa el valor promedio de la fuerza? Esa sí es la respuesta correcta. ¿Representa el área bajo la curva? No, el área bajo la curva es I, es el impulso. ¿Representa la fuerza instantánea? No, la fuerza instantánea es F, que es variable con respecto al tiempo. Fm es constante. ¿Representa la cantidad de movimiento lineal que adquiere uno de los cuerpos? No, la variación de la cantidad de movimiento lineal es el impulso. Y Fm no es el impulso, ¿ok? No es el impulso, es la fuerza promedio, ¿ok? Entonces, espero que les haya quedado claro ese problema. Se usa un concepto matemático muy interesante, que se aplica también, por ejemplo, para la velocidad media, que es la velocidad promedio, ¿no? Si ustedes les hubieran dado la misma gráfica en vez de F versus T, V versus T, entonces lo que ustedes pudieron haber hallado sería que el desplazamiento es igual a la velocidad promedio por la variación del tiempo. De hecho, esta es la fórmula, ¿no? Si ustedes de ahí sale la fórmula, ¿sí o no? Cuando tú tomas una velocidad constante a lo largo del tiempo, de ahí sale la fórmula de que es desplazamiento entre la variación del tiempo. Seguramente habrán usado esta fórmula, ¿no? Para la velocidad media. Y para la rapidez media es otra fórmula, ¿sí o no? Es el recorrido total entre el tiempo total. Ok, chicos, entonces hay que pasar al siguiente problema. El tercer problema trata sobre dilatación térmica. Nos dicen que dos esferas metálicas con coeficientes de dilatación lineal alfa 1 y alfa 2, donde alfa 1 es menor que alfa 2, presentan el mismo volumen V0 a la misma temperatura T. Acá tenemos la temperatura T. Determine el incremento en la temperatura necesario, este es el incremento de temperatura, para que la diferencia entre sus volúmenes sea V0 entre 10. ¿Ok? Considere que la dilatación es uniforme en todas sus direcciones. ¿Qué pasa cuando a un objeto le aumenta la temperatura? Cuando hay un incremento de temperatura, el objeto se dilata, es decir, crece. Por lo tanto, se expande y su volumen también aumenta, ¿cierto? Entonces, V0 va a crecer, va a ser más grande y se va a volver V1 y V2 en cada esfera es diferente, ¿no? Cada esfera tiene diferente material y se expande de diferente manera. ¿Cómo determinamos cuánto se expande un material? Con la ayuda de los coeficientes de dilatación. En nuestro caso, como estamos trabajando con volúmenes, nos interesa saber el coeficiente de dilatación volumétrico. El coeficiente de dilatación volumétrico no es lo mismo que el coeficiente de dilatación lineal, pero sí tiene una relación. El coeficiente de dilatación volumétrico es el triple del coeficiente de dilatación lineal. Esto es importante que lo sepan, ¿ok? Entonces, la fórmula para saber cómo varía el volumen cuando varía la temperatura es esta de acá. La variación del volumen es igual al coeficiente de dilatación volumétrico por el volumen inicial por la variación de la temperatura. Vamos a aplicar esta fórmula para la esfera amarilla y para la esfera azul. Primero para la esfera amarilla, ¿ok? Para la esfera amarilla, la variación de volumen, ¿cuánto es? Final menos inicial. V1 menos V0 es igual a el coeficiente de dilatación volumétrico, que es 3 veces alfa 1, 3 alfa 1, por el volumen inicial, que sube 0, por la variación de la temperatura, ¿no? Que es, de hecho, es lo que queremos saber. Ok, para la segunda ecuación, aquí, pues, podemos deducir que V1 es igual a V0 más 3 alfa 1, V0, variación de la temperatura, ¿cierto? Ya, ahora, para la segunda esfera, que es la esfera azul, ¿cómo ha cambiado la temperatura? Ha pasado de V0 a V2. Entonces la variación de volumen sería V2 menos V0. Eso es lo que ha aumentado en volumen. Esto va a ser igual al coeficiente de dilatación volumétrico, que en este caso sería 3 veces alfa 2, por el volumen inicial, por la variación de la temperatura. Esto va a ser igual, esto nos va a llevar a que el volumen 2 es igual
al volumen inicial más 3 veces alfa 2 por V0 por la variación de la temperatura. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es que la diferencia entre estos volúmenes sea V0 entre 10. Entonces tenemos que determinar cuál es mayor y cuál es menor, ¿cierto? Para poder hacer su resta. Ok, de aquí sabemos que como alfa 1 es menor que alfa 2, esta cantidad de acá, como todo lo demás se repite y solo cambia alfa 1 y alfa 2, de aquí a acá, este va a ser mayor, ¿sí o no? 3 alfa 2 por V0 por variación de la temperatura va a ser mayor que el anterior, porque solo cambia el alfa. Y este es un factor mayor, un factor de multiplicación mayor que alfa 1. ¿Ok? Entonces, como a los dos se le agrega lo mismo, V0 y V0, V2 va a ser mayor que V1. ¿Ok? Entonces acá, V2 va a ser mayor que V1. Entonces la condición que nos dan es que V2 menos V1, o sea, la diferencia de volúmenes, sea V0 entre 10. ¿Ok? Ya, ¿cómo podemos resolver eso? Pues simple, reemplazamos con lo que hemos obtenido. V2, ¿cuánto es igual? V0 más 3 alfa 2 por V0, variación de la temperatura, menos V1. V1, ¿cuánto es igual? V0 más 3 alfa 1, variación de la temperatura por el volumen 0, ¿sí? Volumen 0 por la variación de la temperatura. Ok, esto sería igual a el volumen inicial entre 10. Ok, aquí el V inicial se cancela con este y nos quedaría esto aquí, ¿no? 3 alfa 2 V0 por la variación de la temperatura menos 3 alfa 1 V0 por la variación de la temperatura es igual a V0 sobre 10. Ok, aquí podemos aprovechar el factor común, ¿no? ¿Qué se repite? Se repite el 3, el V0 y la variación de la temperatura. Podemos factorizar esas tres cantidades y nos quedaría esto de aquí, ¿no? Y esto sería igual a V0 entre 10. Ahora, ¿qué nos piden a nosotros? No, a nosotros nos piden esto, ¿sí o no? Ya bueno. Entonces, todo lo que no sea esto, vamos a pasar al otro lado. Pero antes de eso, vamos a cancelar el V0, que se repite, ¿sí o no? Se repite acá y se repite acá. Acá ya podemos sacar. La variación de la temperatura sería 1 sobre 10 y 3 por alfa 2 menos alfa 1 se convierte, pasa al otro lado como división, ¿no? Sería 3 por alfa 2 menos alfa 1. Por lo tanto, la variación de la temperatura, sería 1 sobre 30 por alfa 2 menos alfa 1. Y eso es la clave, sería la A, ¿sí o no? Noten la importancia de que hemos considerado el coeficiente de dilatación volumétrico y no lineal, porque si hubiéramos considerado lineal, si ustedes hacen sus operaciones, le va a salir la clave C, la cual no es correcta, ¿ok? Así que tienen que saberse esta relación de que uno es el triple del otro. Ok, ahora pasemos al siguiente problema. El problema número 4 nos dice un trozo de madera con 0,6 metros de largo, 0,25 metros de ancho y 0,08 metros de espesor, cuya densidad es de 600 kilogramos por metro cúbico, flota parcialmente en la superficie del agua. Determina aproximadamente el volumen en unidades de 10 a la menos 4 metros cúbicos de un trozo de plomo, nos da la densidad del plomo, que debe sujetarse en la base de la madera para hundirla de modo que la cara superior de la madera se encuentre al mismo nivel del agua. Entonces aquí ya estamos en la situación donde ya se amarró el plomo ya, ¿no? Porque dice que se sujeta en la base de la madera. La base de la madera es la parte de abajo, pues, ¿no? Entonces aquí se sujeta. Puede ser con una pita o puede pegarse simplemente el trozo de plomo, lo puedes pegar con un pegamento fuerte, lo que sea. La cosa es que aquí esta ya es la situación final, en donde la madera está, su cara superior está al ras del agua, o sea, está exactamente en el nivel del agua, como nos dicen, ¿no? Entonces, este es un problema de estática, de hidroestática, en donde primero vamos a determinar qué fuerzas actúan sobre nuestro sistema. Definamos nuestro sistema. ¿Cuál es nuestro sistema? Nuestro sistema es la madera, esta es la madera, esta es la madera, esta es la madera. Ok, nuestro sistema es la madera y el plomo, y el plomo, ¿no? El pedazo de plomo. Este es nuestro sistema. ¿Qué fuerzas actúan sobre nuestro sistema? La fuerza de gravedad, ¿sí o no? La fuerza de gravedad actúa sobre la madera y sobre el plomo, ¿no? La fuerza de tensión de esta cuerda, en realidad, se cancelan, ¿sí o no?
una va a ser una fuerza de tensión para acá y otra una fuerza de tensión para acá, ¿sí o no? Entonces, no afecta, ¿sí o no? Tú sabes que la tensión en una cuerda es la misma. Estas fuerzas de tensión se cancelan. Lo que a nosotros nos importa son la fuerza de gravedad y la fuerza de empuje que ejerce el agua sobre la madera y sobre el plomo. Ok, entonces, esta de acá es la masa de la madera, que le llamaremos así, masa de la madera por, por la gravedad, ¿sí o no? Así se calcula la fuerza de gravedad de la madera. La fuerza del plomo es también similar, ¿no? Es la masa del plomo. Ah, puse PB porque ese es su símbolo de elemento químico, ¿no? Por la gravedad, ¿ok? La fuerza de empuje se calcula como la densidad del líquido, en este caso sería la densidad del agua, ¿sí o no? La densidad del agua por el volumen sumergido del volumen de la madera, porque toda la madera está sumergida, ¿sí o no? Volumen de la madera por la gravedad. Y la fuerza de empuje aquí sería la densidad del líquido, que es también agua, por el volumen del plomo, en este caso, volumen del plomo por la gravedad. ¿Ok? Entonces, primero, ¿cómo podemos hallar el volumen de la madera, no? Eso es algo importante. Primero hay que escribir, ok, hay que escribir nuestra ecuación entonces. Como el sistema está quieto, las fuerzas para arriba deben ser igual que las fuerzas para abajo, ¿sí o no? La fuerza resultante total debe ser cero. Entonces, la masa de la madera por la gravedad más la masa del plomo por la gravedad va a ser igual a la densidad del agua por el volumen de la madera por la gravedad más la densidad del agua por el volumen del plomo por la gravedad. ¿Ok? Esta sería nuestra ecuación que tenemos que resolver. Aquí ya de frente podemos eliminar la gravedad, ¿sí? La gravedad es un factor común, se va, ¿no? Entonces lo que a nosotros nos quedaría es que la masa de la madera más la masa del plomo es igual a la densidad del agua por el volumen de la madera más la densidad del agua por el volumen del plomo. Entonces, ¿cómo podemos hallar la masa de la madera? A ver, hay que leer el texto, pues, ¿no? El texto nos da las dimensiones de la madera. Con las dimensiones de la madera, sí o no que podemos hallar el volumen. Miren, aquí tenemos la fórmula. La madera es un paralelepípedo, ¿sí o no? Porque tiene largo, ancho y espesor. El volumen en un paralelepípedo es el producto de sus tres lados. Entonces, el volumen de la madera la podemos hallar. Y también sabemos la densidad de la madera. Con el volumen y con la densidad podemos hallar la masa. La fórmula de la densidad, como les había dicho, la densidad de la madera, es igual a la masa de la madera entre el volumen de la madera, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos hallar el volumen de la madera? Con sus dimensiones. ¿Cuáles son sus dimensiones? Que son largo, ancho y espesor, 0,6, 0,25 y 0,08. Entonces aquí tenemos 0,6, el otro es 0,25 y el otro es 0,08. Esto es igual a 0,012, ¿ok? Esto es operando. Ahora, para hallar la masa de la madera, tenemos que pasarle volumen a multiplicar. La masa de la madera es igual a la densidad de la madera por el volumen de la madera. ¿Ok? La masa de la madera sería igual a... ¿Cuánto es la densidad de la madera? Nos dan de dato, ¿no? 600 kilogramos por metro cúbico. Ok, entonces acá sería 600 kilogramos por metro cúbico. Por el volumen, que es 0,02 metro cúbico. Aquí el metro cúbico y metro cúbico se van y nos quedaría 600 por 0,002, que es igual a 7,2 kilogramos, ¿no? Esa sería la masa de la madera. La masa del plomo, con un razonamiento similar, es igual a la densidad del plomo por el volumen del plomo, que es justamente lo que queremos hallar. La densidad del plomo nos la dan, es igual a 11.300 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Esto es 11.300. ¿Ok? Entonces ya tenemos todo en esta ecuación para poder hallar.
Ya, masa de la madera, ¿cuánto nos salió? 7,2 kilogramos. Entonces acá, 7,2 kilogramos. Más la masa del plomo. ¿La masa del plomo cuánto es? 11.300, el volumen del plomo. ¿Ok? La densidad del agua, ¿cuánto es? 1000, ¿no? No nos dan de dato. 1000. Entonces acá sería 1000 por el volumen de la madera. ¿Cuánto es el volumen de la madera? 0,012 metros cúbicos. 0,012 metros cúbicos. Más la densidad del agua, que es 1000, por el volumen del plomo, ¿no? Que es el último término. 1000 por 0,012 es igual a 12, ¿sí o no? Si ustedes operan, le sale 12. ¿Ok? Esto es 12. El 7,2 lo paso para el otro lado y me quedaría 4,8. O sea, 12 menos 7,2. Y el 1000 lo paso para el otro lado y me quedaría 10.300 volumen del plomo. Y aquí ya podemos hallar el volumen del plomo, ¿sí? El volumen del plomo sería igual a 4,8 sobre 10.300. Lo cual es 4,7 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? A nosotros nos piden en unidades de 10 a la menos 4. Entonces, justo acá nos sale en unidades de 10 a la menos 4, ¿no? 4,7 sería la respuesta. ¿Ok? Y ese sería el problema 4. Ahora vamos con el problema número 5. El problema número 5 nos habla sobre un electrón cuya velocidad es 3i más 4j por 10 a la 5 y que ingresa a una región donde el campo magnético es 10 a la menos 3 K teslas. Calcula aproximadamente el radio de curvatura en milímetros de la trayectoria que describe el electrón. Considere la carga del electrón igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb y la masa del electrón igual a 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Ok, aquí tenemos que hacer nuestra gráfica para darnos cuenta de la geometría del problema. Si la velocidad tiene componentes I y J y no tiene componentes K, entonces está en el plano XY, ¿sí, no? ¿Se acuerdan? El eje X es para la Y, el Y es para la J y el Z es para K. Entonces, como solo tiene 3I y 4J, está en el plano XY. En cambio, el campo magnético solamente tiene componente K, por lo tanto es paralelo al eje Z. No tiene componentes ni X ni Y. Entonces nos damos cuenta que el campo magnético tiene que ser perpendicular a la velocidad, porque la velocidad está en el plano XY y el campo magnético es paralelo a un eje Z que es perpendicular a todo el plano. Ustedes se acordarán de esa propiedad de geometría que dice que si una recta es perpendicular a un plano, entonces esa recta es perpendicular a cualquier recta de ese plano. En particular, V es como una recta de ese plano y B es perpendicular a todo ese plano. Entonces, B y V son perpendiculares. ¿Para qué nos sirve eso? Para poder determinar la fuerza magnética. ¿Cómo se puede calcular la fuerza magnética? Por la fórmula. La fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad producto cruz el campo magnético. ¿Ok? ¿Cómo podemos hallar el módulo de esta fuerza? Pues el módulo de esta fuerza sería como el módulo del producto cruz. El módulo del producto cruz o el producto vectorial se calcula de la siguiente manera. El módulo de la velocidad por el módulo del vector b por el seno del ángulo que forma. En este caso, hallamos el ángulo que forman, ¿sí o no? Sería 90. Entonces, el seno de 90, como ustedes sabrán, es igual a 1. Entonces, sí fue importante hallar que son perpendiculares. En general, cuando tengan dos vectores perpendiculares y quieran hacer el producto vectorial o el producto cruz, simplemente es el producto de los módulos, ¿ok? Entonces la fuerza magnética ya la podemos hallar. Es Q por V por B, ¿no? Así nada más, el producto de ellos, sin ningún seno de nada. Seno de 90 es 1, ¿ok? Esto ténganlo en cuenta. Siempre que una velocidad sea perpendicular a un campo magnético, la partícula va a realizar un movimiento circular uniforme, un MCU, en donde la fuerza centrípeta, que es esta de acá, sería la fuerza magnética. Y la fuerza centrípeta, que su fórmula es masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Esta fuerza centrípeta va a ser igual a la fuerza magnética, que es Q por V por B. Y de aquí podemos obtener el radio de curvatura, ¿cierto? Acá el R lo pasamos por el otro lado, nos quedaría R por Q por V por B. Y el R nos quedaría acá, simplificamos un V, nos quedaría solo un V, nos quedaría M por V entre Q por B. ¿Ok? Este sería el radio de curvatura.
Entonces aquí solo quedaría reemplazar datos, ¿no? R sería igual a la masa del electrón. La masa del electrón es 9,11 por 10 a la menos 31. 9,11 por 10 a la menos 31 multiplicado por el módulo de la velocidad. La velocidad tenemos que es 3i más 4j por 10 a la 5, ¿no? Entonces es como que la velocidad tú lo graficarás como un 3 por 10 a la 5 y un 4 por 10 a la 5. Esto, la resultante de dos vectores perpendiculares se calcula por Pitágoras, ¿no? Si tienes 3, 4, el otro va a ser 5, ¿no? Esa sería la resultante, sería 5 por 10 a la 5. Entonces el módulo de la velocidad sería 5 por 10 a la 5. Todo eso sobre la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19, por el campo magnético, que sería 10 a la menos 3, ¿cierto? Eso nos lo dan de dato al inicio, 10 a la menos 3K. ¿Ok? Y todo esto, si operamos, nos sale igual a 2,8 por 10 a la menos 3 metros. Como a nosotros nos piden milímetros y milímetros es 10 a la menos 3, esto sería igual a 2,8 milímetros. ¿Cuál sería la clave C? Okay, ahora vamos a pasar al problema número 6. El problema número 6 trata sobre una partícula que gira con movimiento circular uniforme, de tal modo que da una vuelta en 10 segundos. ¿Okay? Calcula aproximadamente el radio de giro, o sea, nos piden R, si para recorrer 20 centímetros de arco emplea 5 segundos. Okay, lo que nos da de dato es que 20 centímetros de arco se emplea 5 segundos. Y para recorrer todo, ustedes saben que el perímetro de la circunferencia, ¿cuánto vale? Vale 2pi por R, ¿sí o no? Para recorrer todo el arco de la circunferencia, que es toda una vuelta, se demora 10 segundos. Entonces, hay que saber que en un MCU lo que se cumple es que el arco, el desplazamiento del arco, es directamente proporcional al tiempo que se emplea. ¿Ok? Entonces, estos son magnitudes directamente proporcionales. Por lo tanto, como esto es de P y esto es de P, podemos multiplicar en aspa, ¿no? Y nos quedaría 20 por 10 igual a 2pi por R por el 5. El 5 se va con acá, 2 quedaría 20 por 2, 40 entre 2. Nos quedaría 20, entonces 20 entre pi sería nuestra respuesta del radio. Esto está en centímetros. Entonces vamos a operar esto, ¿no? ¿Cuánto saldría R? Pues R saldría 6,37 centímetros aproximadamente. ¿La cual sería la E? ¿Okay? Este problema sale rápido sabiendo que el arco que recorres es directamente proporcional al tiempo que te demoras en recorrer. Y esto es porque la velocidad con la que se recorre el arco es constante, ¿no? Es como un MRU, se podría decir, en el arco. En donde el arco recorrido sería igual a la velocidad por el tiempo. Justamente por eso es que el arco es directamente proporcional al tiempo, ¿no? Porque la velocidad es constante. ¿Ok? Entonces ya. Entonces vamos ahora con la 7. El flujo de calor de una sección transversal de un tabique, área de la sección 1 metro cuadrado, es de 1000 watts en régimen estacionario. Si la distribución de la temperatura en función de su espesor es la mostrada en la figura, determina aproximadamente el valor de su conductividad térmica. Lo que podemos hacer acá es repasar nuestra teoría. Si tú tienes una barra en donde hay una distribución de temperaturas, ¿cómo podemos calcular la potencia con la que el calor fluye? A esta potencia normalmente se le llama H. Esta potencia depende del área de la sección transversal. Por ejemplo, si esta área fuera A, si yo quiero tomar dos puntos, por ejemplo, una variación de distancia, entonces, ¿cómo fluye el calor? Desde esta área de acá hasta esta área de acá. Bueno, tenemos que considerar las dos temperaturas, temperatura 1 y temperatura 2, y la potencia con el calor fluye es igual a la conductividad térmica por el área de la sección transversal por la diferencia de temperatura, que sería de T1 a T2, entre la distancia que los separa, ¿no? En valor absoluto. Ok, entonces aquí tenemos la variación de T, ¿sí o no? Miren, T cómo varía. Inicia con 500 y termina con 150. Entonces la variación de T podemos hallarla. La variación de T sería menos 350, ¿no? La variación de X va de 0 a 0,1. Entonces sería 0,1 en valor absoluto. Por el área. ¿El área cuánto vale? 1 metro cuadrado. Acá nos dice, ¿no? 1 metro cuadrado. Acá es lo que no tenemos. Pero el H, que es la potencia con el que el calor fluye, es de 1000 watts. Entonces acá el H lo podemos reemplazar con 1000. ¿Ok?
Y aquí haces tus operaciones. Y en qué unidades te pide el K, pues así simplemente, ¿no? Y si tú haces tus operaciones, te saldría que K es igual a 0,28. ¿Ok? Entonces, esa sería la clave. En el problema número 8 nos dice, calcula aproximadamente la masa de un gas oxígeno en gramos que se encuentra en el interior de un globo de forma esférica de 15 centímetros de radio, o sea, el radio de acá es 15 centímetros, a una presión y temperatura de una atmósfera y 20 grados Celsius. Considera que una atmósfera es 101 por 10 al cubo pascales. Y R, que es una constante, es igual a eso, y la masa molar del oxígeno es 16 gramos por mol. Ok, en este problema tenemos que hacer una consideración para que salga clave. Porque si nosotros consideramos que el gas oxígeno, el cual es O2, si lo consideramos así, tal y como está, no nos va a salir clave, ¿ok? ¿Qué cosa se tiene que considerar para que salga clave este problema? De que la molécula del oxígeno está solita, así, como simplemente O. Entonces, primero hallemos el volumen de la esfera. ¿Por qué? Porque acá vamos a aplicar de frente pavo ratón. ¿Qué es pavo ratón? Presión por volumen igual a la constante R por la temperatura por el número de moles. Pavo ratón, ¿sí o no? El número de moles tiene otra fórmula que es masa entre masa molar. ¿Ok? Entonces vamos a transformar esto de acá, masa entre masa molar. ¿Ok? ¿Por qué uso la fórmula de masa entre masa molar? Porque no tenemos el número de moles explícitamente y queremos hallar la masa en sí. Queremos hallar la masa del oxígeno. Y nos dan la masa molar del oxígeno. Entonces sí nos conviene usar esta fórmula. El volumen lo podemos hallar con el radio de la esfera. Entonces, ustedes saben que el volumen de una esfera es 4 tercios de pi por el radio al cubo, ¿no? 15 centímetros lo tenemos que pasar a metro. Un centímetro es 10 a la menos 2, ¿no? Entonces esto es 4 tercios de pi por 15 por 10 a la menos 2 metros al cubo. Este sería el volumen. La presión es una atmósfera que tenemos que pasarlo a pascales, que es el sistema internacional de unidades, ¿no? Entonces acá nos quedaría 101 por 10 al cubo por el volumen que acabamos de hallar, que es 4 tercios de pi por 15 por 10 a la menos 2 al cubo, es igual a la constante de los gases, que es 8,31, ¿ok? Por la temperatura no la podemos dejar en grados Celsius, tenemos que usar las unidades internacionales, o sea en Kelvin. Para transformar de Celsius a Kelvin, lo que tenemos que hacer es añadir 273. Por lo tanto, si tenemos 20 grados Celsius, en Kelvin sería 293. ¿Ok? Tenemos que pasarlo a Kelvin sí o sí para que esta ecuación se cumpla. Luego sería la masa que nos piden entre la masa molar. Normalmente, como sabemos, el oxígeno es un gas diatómico, por lo cual su molécula es O2. Si el oxígeno tiene masa molar 16 de uno solo, entonces el O2 tendría masa molar de 32. Así que normalmente deberíamos poner 32. Pero si ponemos 32 no va a haber clave. Así que tenemos que poner con 16, ¿ya? Considerando que el oxígeno está solito. Y si ustedes aquí hacen sus operaciones, la masa les va a salir igual a 9,4 gramos. Y esa sería la respuesta, ¿no? Si ponemos 32 no nos va a salir clave, por si acaso. Estamos haciendo esa consideración, ¿ok? Vamos con el problema 9. Este problema es sobre efecto fotoeléctrico. Nos dan la longitud de onda y nos dicen el potencial de frenado del cobre es 1,3 voltios. Calcula aproximadamente la longitud de onda, ¿no? En nanómetros. Okay. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Aplicamos la fórmula, ¿no? La fórmula es energía del fotón es igual a la función trabajo más la energía cinética máxima, ¿cierto? La energía cinética máxima, hay otra fórmula que es la energía cinética máxima es igual a la carga, un valor absoluto, por el potencial de frenado, ¿ok? Vamos a usar estas dos en conjunto para determinar lo que nos piden. La energía del fotón tenemos que saber que es H por C entre la longitud de onda, ¿ok? La función trabajo nos la dan, la función trabajo es 4,7 electronvoltios y la energía cinética máxima la podemos hallar con el potencial de frenado. ¿Cómo así? El potencial de frenado nos dicen que es 1,3 voltios, ¿no? 1,3 voltios. Esto de aquí es la carga de un electrón, porque estamos midiendo la energía cinética máxima de un electrón, ¿ok?
Entonces, esta es la carga de un electrón. Cuando tú multiplicas la carga de un electrón con el voltaje, te salen las unidades de electronvoltios. Por lo tanto, en otras palabras, la energía cinética máxima es 1,3 electronvoltios. 1 por 1,3, 1,3 electronvoltios. Por lo tanto, acá tenemos 1,3 electronvoltios, ¿no? Entonces tenemos que, en total, H por C entre la longitud de onda es igual a 6 electronvoltios, ¿ok? Ya, tenemos H, tenemos C. Si nos piden la longitud de onda, ¿no? Entonces, aquí sería HC, pasamos el 6 electronvoltios a dividir, es igual a la longitud de onda. Ok, H lo tenemos, es 6,626 por 10 a la menos 34 joules segundo, por la velocidad de la luz. ¿La velocidad de la luz cuánto es? La velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8, ¿sí? Sería 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Todo eso sobre 6 electronvoltios. 6 electronvoltios tenemos que pasarlos a joules para poder cancelarlo con lo que está arriba, ¿no? Entonces 6 electronvoltios, ¿cuánto sería? Un electronvoltio es 1,602 por 10 a la menos 19. Entonces sería por 1,602 por 10 a la menos 19 joules. De esta manera ya se puede eliminar joules y joules. Segundos van con segundos y te quedan metros, ¿no? Que justamente eso es la longitud de onda. La longitud de onda, si tú lo operas, te sale 207 por 10 a la menos 9 metros, que es lo mismo que 207 nanómetros. Y esa sería nuestra respuesta, porque a nosotros nos piden en nanómetros, la cual sería la clave B. Vamos con el problema número 10. Para el problema número 10 debes saber hallar la resistencia de un material sabiendo su área transversal, su resistividad y su longitud. ¿Cómo se calcula eso? Con la fórmula ROLA. R es igual a Rho por L entre A, que es ROLA, donde este símbolo de acá que parece la densidad no es densidad, sino se llama resistividad del material, que no es lo mismo que resistencia, por si acaso. Resistencia es la R mayúscula, este se llama resistividad, ¿ok? Entonces vamos allá a la resistencia en este conductor, ¿no? En este cable. ¿Cuál es la longitud? 10 metros, ¿no? Casi la longitud 10 metros. El área lo podemos saber con el radio de su sección transversal, ¿cierto? Radio de 1,0 milímetros. O sea, algo así, ¿no? 1,0 milímetros. El área, ¿cómo la hallamos? Como pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿el área cuánto sería? Sería pi por el radio, ¿cuánto es? 1 milímetro, que es 10 a la menos 3 metros al cuadrado. ¿Ok? Entonces sería 10 a la menos 6 por pi. Ese sería el área. Entonces el área acá sería 10 a la menos 6 por pi. Y la resistividad nos la da de dato también. 2,44 por 10 a la menos 8. Por 10 a la menos 8, ¿no? Ok, esa sería nuestra resistencia, que la vamos a calcular después, porque lo que nos piden a nosotros es la potencia que se disipa. Para hallar la potencia, la fórmula de la potencia, hay varias fórmulas. Está esta, que es V por I, que es el voltaje por la corriente, o también la corriente al cuadrado por la resistencia. Nos conviene más esta segunda forma de la fórmula. ¿Por qué? Porque tenemos la corriente y tenemos la resistencia que acabamos de hallar. Entonces la potencia sería la corriente que nos dan es 0,10 al cuadrado por la resistencia, que es 2,44 por 10 a la menos 8 por 10 sobre 10 a la menos 6 pi. Si esto nosotros lo calculamos, nos va a salir igual a 0,78 por 10 a la menos 3 watts. Esto, 10 a la menos 3 watts, es miliwatts. Entonces la potencia sería igual a 0,78 miliwatts. Y esa sería la clave D. Vamos al problema 11. Dice, una partícula se aproxima con velocidad constante a lo largo del eje principal al vértice de una lente convergente. ¿Okay? Así se representa la lente convergente. Entonces, este es el vértice de la lente convergente y la partícula se está aproximando a velocidad constante. ¿Ok? La distancia focal del lente es importante. Esta distancia focal, F, es igual a 20 centímetros. ¿Okay? Hay que tener en cuenta eso. Si el objeto pasa de una distancia a la lente de 100 centímetros a otra de 30 centímetros en 5 segundos,
Es decir, de que, o sea, al final termina a 30 centímetros. Y al inicio estaba a 100 centímetros, ¿no? Entonces acá habría un 70 centímetros acá de por medio para que 70 más 30 sea 100, ¿no? Al inicio y al final. Entonces aquí pasa de 100 a 30 en 5 segundos, ¿cierto? Aquí hasta acá en 5 segundos. Entonces aquí está el objeto al inicio y aquí está el objeto al final. Esta es la zona virtual y esta es la zona real. Aplicando la fórmula sería 1 entre f igual a 1 entre i más 1 entre o. Aplicamos al inicio y al final. Entonces, al inicio tenemos 1 entre f igual a 1 entre i inicial más 1 entre o inicial, ¿no? Entonces aquí tendríamos 1 entre 20 igual a 1 entre i inicial, que le llamaremos i1 mejor para que no nos confundamos. Este es el i1, que es la imagen al inicio, más 1 entre el objeto al inicio. El objeto al inicio estaba a 100 centímetros, entonces 1 entre 100. ¿Cuánto sería la imagen 1? Bueno, aquí puedes operar, te saldría 1 entre 20 menos 1 entre 100, igual a 1 entre i1. Aquí operas, te sale 100, 5 menos 1. Entonces i1 te sale 25, ¿ok? Operando. Y como te sale positivo, debe estar en la zona real. Para los objetos, para que sea positivo, debe ser en la zona virtual. Y para las imágenes, en la zona real, ¿ok? Entonces al inicio, la imagen está aquí, a 25 centímetros. En la zona real. Aquí está la imagen al inicio. Y 1. Ahora, ¿dónde va a estar la imagen al final? Eso lo hallamos con el OF, ¿no? O final. El objeto final. Entonces, al final, podemos aplicar también la fórmula, ¿no? 1 entre I2, que es esta, la segunda imagen, más 1 entre el objeto al final, ¿no? Que está a 30 centímetros solamente. Ok, entonces este es 1 entre 20 igual a 1 entre I2 más 1 entre 30. Esto lo pueden operar y les va a salir que I2 es 60 centímetros, ¿no? Entonces aquí va a ser en total, todo esto de acá va a ser 60 centímetros, ¿ok? Si todo esto de acá es 60 centímetros y aquí hay 25, ¿cuánto ha recorrido la imagen? Recorrerá 35 centímetros, ¿sí o no? Y así como el objeto se demoró 5 segundos en llegar de este punto inicial a este punto final, la imagen también de I1 a I2 se va a tardar 5 segundos, ¿ok? La rapidez media, ustedes saben que se calcula como el recorrido total entre el tiempo total. ¿El recorrido total cuánto es? 35 centímetros. ¿Cuánto es el tiempo total? 5 segundos. Entonces, ¿cuánto sería la rapidez media? 7 centímetros por segundo. ¿Sí? Sería la clave, la B. El problema número 12 nos dice, una partícula realiza un MRU a lo largo del eje X. Okay, hay que decir que este es el eje X, pues, ¿no? Este es el eje X. En T0 pasa por la posición 5i. Aquí es la posición T igual a 0 y aquí está en 5. 5i positivo. Luego dice que en un intervalo de tiempo de 3 segundos el vector de desplazamiento es menos 7,5. O sea que se desplaza 7,5 hacia la izquierda porque es un desplazamiento negativo. O sea, se desplazaría para acá, 7,5. Entonces nosotros acá podemos calcular ya la velocidad porque en un MRU se cumple que la velocidad es igual al desplazamiento entre el tiempo. Aquí podemos hallar la velocidad. La velocidad, el desplazamiento, ¿cuánto es? Menos 7,5i. Y el tiempo es 3 segundos. Entonces la velocidad, acá ya podemos sacarlo, saldría menos 2,5i. O sea que la velocidad es hacia la izquierda, ¿cierto? Determina la posición de la partícula cuando t vale 10. Ahora, la posición de la partícula se calcula como la posición inicial de la partícula más la velocidad por el tiempo. La posición inicial es 5i. La velocidad es menos 2,5i y el tiempo es 10. Esta sería la posición, ¿no? Okay. La posición entonces quedaría 5 menos 2,5 por 10 es menos 25. Y lo cual sería menos 20. Esa sería la respuesta. La A. El problema número 13 nos dice, un campo magnético cuya intensidad es 0,9 teslas en la dirección positiva del eje Z actúa sobre un protón que se mueve a velocidad v igual a 3i más 4j por 10 a la 6 metros por segundo. Calcula aproximadamente la magnitud de la fuerza magnética en unidades de 10 a la menos 13 que actúa sobre el protón.
Considere la carga de un protón igual a 1,6 por 10 a la menos 19. Ok, aquí es similar al otro problema que vimos anteriormente. Si tu velocidad solo tiene componentes y j, va a estar en el plano xy, porque al x le corresponde y al y le corresponde j. Como no tiene componente vertical, no tiene componente en el eje z, entonces va a estar en el plano x. Y como había dicho anteriormente, el campo magnético está en la dirección positiva del eje z. O sea, es paralelo al eje z. El eje z es perpendicular a todo el plano xy. A todo el plano que está acá del xy. Por lo tanto, también va a ser perpendicular a la velocidad. Entonces, el campo magnético y la velocidad van a ser perpendiculares. Es importante determinar eso, ¿ok? Entonces aquí, pues es más simple que el anterior problema, porque aquí solo nos piden la fuerza magnética. La fuerza magnética se calcula como la carga de la partícula por la velocidad producto vectorial con el campo magnético. Como les había dicho anteriormente, si dos vectores son perpendiculares, el módulo simplemente es el producto de módulos. El módulo del producto vectorial. Entonces aquí nada más sería el módulo de V por el módulo de V. Aquí realmente debería ir el seno del ángulo que forman, pero como les había explicado anteriormente, el seno de 90 es 1, así que ya no se coloca, ¿no? Entonces ya nos piden esto de acá. Sabemos la carga, sí sabemos la carga. La carga es 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Sabemos la velocidad? Sí, porque si esto es 3 por 10 a la 6 y esto es 4 por 10 a la 6, cuando dos vectores son perpendiculares, su resultante va a ser como de Pitágoras, ¿no? Si esto es 3, 4, esto va a ser 5. 5 por 10 a la 6. Entonces acá sería 5 por 10 a la 6 y el campo magnético es 0,9. ¿Okay? Entonces acá tenemos 0,9. Si operamos nos va a dar 7,2 por 10 a la menos 13 newtons. Es una fuerza muy muy pequeñita. Y a nosotros nos piden en unidades 10 a la menos 13. Entonces nuestra respuesta sería simplemente 7,2. Ok, este problema número 14 es un problema teórico. Aquí el principio más importante de todos es que cuando una radiación electromagnética pasa de un medio a otro, la frecuencia no cambia. ¿Ok? Es importantísimo. Solo con eso, con los que les acabo de decir, pueden descartar la 1 y la 2, porque acá dicen que las frecuencias son diferentes, una es mayor que la otra. Una mayor que la otra, pero no. Ninguna de estas dos puede ser. Solo con eso, con lo que les acabo de decir, ya sería solo 3. Y esa es la respuesta. ¿Ok? Esa es la respuesta, de hecho. Pero vamos a desarrollar cada una de las proposiciones. ¿Ya? Este es un medio con índice de refracción n. ¿Okay? Este es el índice de refracción. Aquí está la radiación electromagnética, que es una onda que cuando entra al medio cambia de alguna manera. ¿Ok? Que ahorita vamos a ver cómo cambia la onda. Pero eso sí, la frecuencia no cambia. ¿Ok? Aquí sería la frecuencia f, que en realidad nos dice que esta es la frecuencia f0 y acá ya hay una frecuencia f. También que nos dice que la longitud de onda aquí es esta y aquí es otra. Y pues eso son todo, ¿no? Ah, ya, también te da la energía en el vacío y la energía ya en este medio, ¿no? Entonces, ya, ¿qué podemos hacer acá? Primero, propiedad que se cumple, como les he dicho. La frecuencia no cambia. Con eso ya puedes deshacerte la 1 y la 2, como les dije. Ya, a ver, vamos con el primero. Energías. La energía del fotón. ¿Se acuerdan cómo se calculaba la energía del fotón? H por F, ¿sí o no? En el primer caso, E sub 0 sería igual a H por F sub 0. En el segundo caso sería justamente esta fórmula, ¿no? E igual a H por F. Si esta es la fórmula también para acá y H es una constante, no depende del medio H, y F0 es igual a F, entonces E sub 0 es igual a E. ¿Ok? Si E sub 0 es igual a E, la primera es falsa, ¿sí o no? Porque cuando tú quieres determinar la veracidad, falsedad de una proposición en donde está la palabra y, las dos condiciones deben cumplirse para que sea verdadero. Si una de ellas es falsa, ya todo es falso. Y el otro también obviamente es falso, ¿no? F mayor que F0, no, son iguales. Así que la primera es falsaza, las dos son falsas. ¿Ok? La primera es falsa. Ahora, la segunda, la primera es falsa, como les dije, ¿no? La frecuencia no cambia, la frecuencia es la misma. Ahora, la longitud de onda, ¿cómo podemos determinar cómo cambia la longitud de onda?
Pues el índice de refracción nos dice cómo cambia la velocidad de la onda electromagnética. ¿Cómo así? Pues con su definición. Sabemos que el índice de refracción es igual a la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la onda. ¿Ok? Esta es la velocidad de la onda. Ah, y por si acaso, en el vacío cualquier onda electromagnética viaja a la velocidad de la luz. O sea, acá está con velocidad c. ¿Ok? Esta sería la fórmula. Ahora, en cualquier tipo de onda, la velocidad es igual a la longitud de su onda por la frecuencia. Entonces, en este caso, que va a la velocidad c, sería c igual a la longitud de onda por la frecuencia que se funciona, ¿no? Esta sería la primera ecuación, ¿no? Entonces ya tenemos que la longitud de onda inicial sería c entre f0, ¿no? Que como les he dicho es lo mismo para la otra, la frecuencia, ¿no? Aquí vamos a ver cómo podemos calcular la longitud de onda. Aplicamos lo mismo, la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia, ¿ok? Entonces la longitud de onda, aquí podemos sacar v, ¿no? De acá sale que v es igual a c entre n. C, la velocidad de la luz en el vacío, entre el índice de reflexión. Entonces aquí tendríamos que C entre N, que es V, igual a la longitud de onda por la frecuencia. De aquí podemos sacar que la longitud de onda sería igual a C entre N por F, ¿sí o no? Ok, pero aquí habíamos determinado, ¿se acuerdan? Que las frecuencias eran iguales, entonces esto es igual a C entre F. Es lo mismo. Entonces la longitud de onda inicial es igual a la velocidad de la luz en el vacío entre la frecuencia. Aquí sí o no que aparece la velocidad de la luz en el vacío entre la frecuencia. Todo esto de aquí, C entre F, esto es igual a la longitud de onda inicial. Por lo tanto, la relación de la longitud de onda final es igual a la longitud de onda inicial entre el índice de refracción. Entonces, la longitud de onda debería ser menor que la longitud de onda inicial, ¿cierto? Porque n es mayor que 1. Es una simple desigualdad. ¿Qué es lo que nos dicen? Nos dicen que la longitud de onda es menor que la longitud de onda. Eso sí es verdadero. Pero como les había dicho, para que todo sea verdadero, ambos tienen que ser verdaderos. Esto ya es falso. No importa si esto es verdadero, todo ya va a ser falso, ¿ok? A pesar de que esto sí sea verdadero. En este caso, esto de aquí sí es verdadero y esto de aquí también es verdadero. Los dos son verdaderos, verdadero, ¿no? Esto lo acabamos de demostrar y las energías son iguales, ¿por qué? Ya lo habíamos dicho acá también, ¿no? La energía inicial es igual a la energía final, por lo que habíamos dicho sobre la energía del fotón, ¿no? Y que la frecuencia se conserva. La energía solo depende de la frecuencia, ¿cierto? Ok, entonces ese sería el problema 14, que la solución más rápida sería decir, las frecuencias son iguales, entonces la 1 y la 2 ya se descartan, la 3 queda solo 3, ¿no? Ahora vamos con el problema 15, que es un problema de péndulo simple. Aquí tienes que saber la fórmula del periodo. El periodo de un péndulo simple se calcula como 2pi por la raíz de la longitud del péndulo entre la gravedad. Entonces aquí tenemos que la longitud del péndulo se cuadruplica, o sea, si acá es L, acá va a ser 4L. Todo lo demás se mantiene igual, se asume eso, y dice que el periodo cambia en 0,1 segundos, de aquí para acá. O sea, aquí va a haber un periodo 1 y acá va a haber un periodo 2, y la diferencia va a ser de 0,1 segundos. Nos piden cuánto vale T1, ¿no? Porque calcula el periodo que el péndulo tenía inicialmente. El periodo 1, aplicando la fórmula, sería 2pi por la raíz de la longitud, que sería L, entre la gravedad. Ese es el primer péndulo. El segundo péndulo, su periodo 2, sería 2pi por la raíz de la longitud, que ahora es 4L, entre la gravedad, ¿no? Esto lo podemos descomponer así. 2pi, el 4 lo podemos sacar afuera, por raíz de 4 por raíz de L entre G. Esto es una propiedad de las raíces, que se puede sacar. Esto de aquí, sí o no que es 2. Entonces, esto sería 4pi por la raíz de L entre G. Esto es T2. Pero si se dan cuenta, esto es 2 veces T1. ¿Cierto? Ya. Eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la diferencia de periodos es 0,1 segundos. Eso es lo que nos dan de dato. Si T2 es 2T1, podemos aplicar eso, ¿no? 2T1 menos T1, o sea, acá estamos reemplazando lo que hemos hallado acá, es igual a 0,1. Con lo cual tendríamos que el periodo sería 0,1 segundos. Que justamente es la clave, ¿no? Es la respuesta. Ahora vamos con el problema número 16, donde habla sobre la frecuencia fundamental a la que iría la cuerda de una guitarra, que en este caso es de 400 Hz.
Y te piden calcular la nueva frecuencia fundamental si cuadruplicamos la tensión en la cuerda y los otros parámetros se mantienen constantes. Entonces aquí tenemos que aplicar dos fórmulas. La primera es que la velocidad en una onda mecánica es igual a la raíz de la tensión de la cuerda entre la densidad lineal. Y la otra fórmula que vamos a usar es que la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de una frecuencia fundamental es porque estamos considerando de que los extremos de la cuerda representan la mitad de la longitud de onda, ¿ok? O sea, vibra así, ¿ok? Si vibra así y los extremos de la guitarra no cambian de posición, significa que la longitud de onda al inicio y al final es constante, ¿no? Incluso acá te lo dicen, los demás parámetros se mantienen constantes. O sea, la densidad lineal de la masa también es constante, pero lo que varía sí sería v, ¿no? Porque la tensión se cuadruplica. Yo te pregunto, la velocidad al inicio era raíz de t entre mu, ¿sí o no? Entre la densidad lineal. Y al final sería la raíz de 4t entre la densidad lineal. ¿Por qué 4t? Porque la tensión se cuadruplica. Esto, como les había explicado hace un momento, el raíz de 4 lo puedo sacar y me quedaría esto. Y esto de aquí, sí o no, que es la velocidad inicial. Entonces, ¿qué tenemos? Que la velocidad final es igual a la raíz de 4, que es 2, por la velocidad inicial, ¿ok? Entonces, al inicio, ¿qué teníamos? Teníamos que esta es la longitud de onda por la frecuencia inicial. Esta es la frecuencia fundamental al inicio, que nos dan de 400. Y al final podemos aplicar la misma fórmula, será la longitud de onda, que es la misma, porque la longitud de onda no cambia, porque los dos extremos no cambian, por la frecuencia final, ¿no? La frecuencia final, que bueno, vamos a ponerle a esta frecuencia 1 y a esta le ponemos frecuencia 2, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos saber? Que la frecuencia 2 es igual a 2 veces la frecuencia 1. La frecuencia 1, ¿cuánto era? Era 400 Hz. Y la frecuencia 2 será, por lo tanto, 800 Hz. Y esa sería la respuesta. Vamos con el problema número 17. Nos dice, un bloque de 6 kilogramos se suelta en el punto A y luego pasa por el punto B con una rapidez de 20 metros por segundo. Determine el trabajo realizado por la fuerza de fricción en joules desde el punto A hasta el punto B. Ok, este es un problema de energía. En particular, aquí vamos a analizar la energía mecánica. ¿Cómo se calcula la energía mecánica? La energía mecánica se calcula como la energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula la energía cinética? La energía cinética se calcula como un medio de la masa del objeto por su velocidad al cuadrado. Más la energía potencial gravitatoria, ¿cómo se calcula? Como la masa por la gravedad por la altura a la que está ese objeto. Y la energía potencial elástica en este caso no habría, porque la energía potencial elástica solo aparece si hay resortes. Aquí no hay ningún tipo de resorte. Entonces, en nuestro problema, esto de aquí se cancelaría, sería cero. Pero si tienen curiosidad, la energía potencial elástica se calcula como un medio de la constante de rigidez del resorte, si es que hubiera un resorte, por la deformación al cuadrado. ¿Ok? Pero en este problema no vamos a trabajar con esa energía, solamente con las dos primeras, ¿ok? Ahora, cuando a ti te hablen de fricción, la fricción siempre significa pérdida de energía, ¿ok? Entonces, si el bloque empezó, por ejemplo, con 200 joules de energía y termina con 100 joules, significa que la fricción ha hecho que pierda 100 joules. Y justamente ese es el trabajo de la fricción. El trabajo de la fricción es la pérdida de energía, ¿ok? Entonces vamos a calcular la energía al inicio, la energía al final, y la diferencia, o sea, esa pérdida de energía va a ser el trabajo hecho por la fricción, ¿ok? Entonces vamos a hacer eso. Primero hay que ver las situaciones. En el punto A dice que el bloque se suelta. Entonces en el punto A el bloque tiene velocidad cero. En el punto B el bloque tiene una velocidad de 20 metros por segundo. Ahora, para hallar la energía potencial gravitatoria tenemos que definir nuestro nivel de referencia. En nuestro caso yo voy a elegir convenientemente este nivel de referencia, el del piso, porque ahí ya tenemos las alturas, ¿no? Tenemos que esta altura es 25 metros y aquí la altura sería cero, ¿no? Porque está en el suelo. Ok, entonces vamos a ver cómo varía esta energía. Al inicio, la energía mecánica, ponemos la fórmula,
Si la velocidad es 0 al inicio, todo esto de acá se va a hacer 0, ¿ok? Entonces, solo nos quedaría m por g por h. ¿Cuánto es m? Es 6 kilogramos. ¿Cuánto es la gravedad? 9,81. ¿Cuánto es la altura? 25. Si tú operas eso, eso te va a salir igual a 1471,5 joules. ¿Ok? Esa sería la energía mecánica al inicio. Ahorita vamos a ver en el final y se van a dar cuenta que hubo una pérdida de energía. La energía mecánica al final, ponemos la fórmula de nuevo, la misma fórmula, y ahora no hay altura. Si se dan cuenta acá la altura es 0. Por lo tanto, este término de acá se cancela. Ahora, la energía cinética la podemos calcular, ¿no? Un medio de la masa es 6, por la velocidad al cuadrado. ¿Cuánto es la velocidad? 20, 20 al cuadrado, ¿no? Esto de acá, si lo operas, te saldría 1200 joules. ¿Se dieron cuenta que la energía no se conservó? En muchos problemas la energía se conserva, pero eso es porque el piso o la rampa de acá es lisa, o sea, no hay fricción. Pero cuando hay fricción hay una pérdida de energía. A esta pérdida de energía, este de acá es el trabajo por la fuerza de rozamiento, ¿ok? Entonces, ¿cuánto es el trabajo de la fuerza de rozamiento del punto A al punto B? Pues es final menos inicio, o sea, sería 1200 menos 1471,5. Esta sería la pérdida de energía, menos 271,5, lo cual sería la clave D. Ahora, vamos con el problema número 18, que es de un condensador plano de placas paralelas. Dice que cada una es de área A, ¿okay? El área de las placas es A, la separación entre ellas es igual a D, esta separación es igual a D, y la permitividad eléctrica del vacío, porque hay vacío en medio de ellas, es epsilon sub 0. ¿Ok? Esa es la permitividad. Si el condensador posee una carga Q, esta es la carga Q, determina el valor de la energía almacenada U. En un condensador, las dos placas tienen la misma carga, solo que en diferentes signos. Acá sería más Q y acá sería menos Q. ¿Ok? La fórmula para la energía almacenada en un condensador de placas paralelas es un medio de la capacitancia por el voltaje o la diferencia de potencial al cuadrado. O también se puede poner como un medio de la carga al cuadrado sobre la capacitancia. Son dos maneras de escribir la energía. Las dos son equivalentes, ya que justamente estas dos se conectan gracias a esta otra fórmula, que es que la carga es igual a la capacitancia por la diferencia de potencial. Entonces cualquiera de las dos me sirve. En este caso yo voy a elegir la segunda. ¿Por qué? Porque ya tengo la carga y la capacitancia la puedo hallar con otra fórmula. La capacitancia se calcula como la permitividad, que sería epsilon sub 0, por el área entre la distancia. Esta es una fórmula. Esta de acá, esta de acá, esta fórmula de acá y la de arriba son las más importantes en condensadores. Estas dos fórmulas son las que sí o sí tienes que saber. La de la energía, bueno, yo me la imagino como la energía cinética, pues, un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Justamente V se parece a la velocidad y la capacitancia la considero como si fuera un tipo de masa, ¿no? Así yo me acuerdo. Y la otra la puedes reemplazar justamente acá nomás como V igual a Q entre C, ¿no? Y te sale de esta forma. Ok, entonces con esto ya tenemos todo, ¿sí o no? Porque miren, la energía U sería igual a un medio de la carga que nos dan de dato, carga al cuadrado, entre la capacitancia. ¿La capacitancia cuánto es? Epsilon sub 0 por A entre D. Podemos poner este Q al cuadrado entre 1 y todo esto sería 2 veces epsilon sub 0 por A entre D. Aquí hacemos extremos y medios y nos quedaría que la energía almacenada sería Q al cuadrado por D entre 2 veces epsilon sub 0, que es la permitividad, por el área. Esta sería nuestra respuesta. Y esta es la clave C. Ok, vamos con el problema número 19. Dice, dos bloques A y B cuelgan de una cuerda que pasa por una polea sin fricción. La masa del bloque A es de 15 kilogramos y la del bloque B es de 30 kilogramos. Si el sistema se libera desde el reposo, calcula aproximadamente la tensión en la cuerda en newtons mientras el sistema se encuentra en movimiento. Considere G igual a 9,81. Ok, primero hay que analizar de dónde va a caer el sistema, ¿no? Como el bloque B es más pesado, este es 30 kilogramos y este de acá es 15 kilogramos, entonces, como este es más pesado, el bloque B va a empezar a bajar y el A va a empezar a subir.
Lo interesante aquí, lo que se cumple en este tipo de problemas, es que ambos, una vez están en movimiento, se mueven con la misma aceleración, solo que en diferentes sentidos. Ahora vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí hay una tensión y aquí hay una tensión. Las tensiones son las mismas porque estamos hablando de la misma cuerda. En una misma cuerda, las tensiones en cualquier punto van a ser las mismas, ¿ok? Ahora, también acá hay una fuerza gravitatoria. Esta fuerza gravitatoria es la masa del bloque B por la gravedad. Y aquí también hay otra fuerza gravitatoria, que es la masa del bloque A por la gravedad. Entonces vamos a hacer nuestras ecuaciones usando la segunda ley de Newton, que es la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Como esta de aquí es una ley con vectores, vamos a considerar que la aceleración es positiva, ¿ya? O sea que la dirección de la aceleración en ambos casos va a ser la positiva para cada uno de ellos. Por ejemplo, en el bloque A, la dirección positiva sería hacia arriba. Por lo tanto, la fuerza positiva sería la tensión y la negativa sería la de gravedad, ¿no? Sería T menos ma por G es igual a m por A. La masa del bloque A por A, ¿ok? Ahora, para el bloque B, la dirección positiva la vamos a considerar para abajo. Entonces las fuerzas serían mb por g, la t sería negativa, menos t, igual a mb por a, ¿no? La masa del bloque B por a. Okay. De aquí ya podemos hallar. ¿Cómo? Sabemos que como a es la misma para ambos, estas dos cantidades van a estar en relación directamente proporcional a ma y mb. ¿Cómo así? O sea, esto es lo mismo que decir que t menos ma por g entre ma es igual a la masa del bloque B multiplicado por G menos la tensión entre la masa del bloque B, ¿no? Cada uno de ellos es igual a A, ¿cierto? O sea, es lo mismo. Ok, entonces vamos a reemplazar. T menos MA, ¿cuánto es? Es 15, ¿cierto? La gravedad, ¿cuánto es? 9,81, ¿cierto? Sí. Esto entre 15, que es la masa del bloque A, es igual a MB, que es 30, por 9,81 menos t entre la masa del bloque B, que es 30. Entonces, esto de aquí tiene 15 y esto tiene 15. Van a estar de 1 a 2. Es decir, que dos veces, aquí hacemos producto en aspa, ¿no? 2 por esto igual a 1 por esto. 2 por t menos 15 por 9,81 es igual a 30 por 9,81 menos t. Y aquí ya simplemente seguimos operando y ya vamos a llegar a nuestra respuesta, ¿no? 2 por t y 2 por 15 por 9,81. Que justo esto es, 2 por 15 sería 30 por 9,81, ¿sí o no? Aquí estoy simplemente multiplicando el 2 al t y al 2 por 15 por 9,81. Y esto sería igual a 30 por 9,81 menos t. El t que está restando acá pasaría sumando, quedaría 2t más t. Y esto sería igual a 30 por 9,81 más 30 por 9,81. Así. 30 veces algo más 30 veces algo, que es ese mismo, sería 60 veces ese algo, ¿no? 60 por 9,81. Y esto sería 3t. Entonces, t saldría, si tú divides entre 3, te saldría el 60 tiene tercias, ¿sí o no? 60 tiene tercias, 20, por lo tanto acá es 20, 20 por 9,81. Ok, y si tú operas esto, te va a salir 196 newtons, aproximadamente. Ok, entonces esa sería la respuesta, que sería la clave, la D. Ok, esa sería la tensión, porque es lo que nos piden justamente. Problema número 20. Un satélite de masa m orbita la Tierra con una trayectoria circular de radio igual al doble del radio terrestre. Es decir, de que este radio de acá es dos veces el radio terrestre, que lo voy a llamar RT. ¿Ok? Calcula aproximadamente el tiempo en minutos que emplea para recorrer un cuarto de la longitud de su órbita. Considere que el radio de la Tierra, o sea, RT, es 6,371 kilómetros y el valor de la aceleración de la gravedad en su superficie es 9,81.
Ok, algo que deben de saber es que la gravedad en la superficie es igual a la constante g por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra al cuadrado. Esta es una propiedad que deben de saber, ¿ok? Esta es una propiedad de la teoría. Ok, esto lo vamos a usar, porque justo nos lo da de dato. G es igual a 9,81 en la superficie de la Tierra, ¿no? Ok, esta masa se mueve en un movimiento circular, por lo tanto tiene una fuerza centrípeta. Aquí, tiene una fuerza centrípeta. A esta masa de la Tierra la voy a llamar M mayúscula y a esta masa chiquitita la voy a llamar M minúscula, ¿ok? Esta fuerza centrípeta se calcula con la fórmula de m por velocidad al cuadrado entre el radio de giro. Pero también hay otra fórmula, que es la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio de giro. ¿Cómo saber cuál de las dos debo usar? Bueno, depende de lo que te pidan. ¿Qué te piden? Te piden calcular el tiempo que emplea para recorrer un cuarto de la longitud de su órbita. Ok, ahora tenemos que usar algo de teoría. El tiempo que un objeto emplea en recorrer una órbita completa, a esta magnitud, a este tiempo, se le conoce como T mayúscula y se le llama periodo. ¿Ok? Es importante. Entonces, a nosotros nos piden la cuarta parte, ¿no? Porque nos dicen el tiempo que emplea en recorrer la cuarta parte de su órbita. Entonces, lo que nosotros nos están pidiendo es T entre 4. ¿Cuánto vale T entre 4? Entonces, ahora, si tú revisas tus fórmulas, vas a ver que hay una relación entre T y la velocidad angular. ¿Cuál es la fórmula? De que el periodo es igual a 2pi entre la velocidad angular. Entonces, nos conviene más usar esta segunda versión de la fuerza centrípeta para poder hallar de frente ya el periodo. Ok, ¿cómo llamo la fuerza centrípeta? Bueno, hay dos maneras de verlo. La primera manera es por este medio, utilizando la velocidad angular al cuadrado, el radio de giro y la masa del satélite. La otra manera es usando la ley de gravitación universal, que esta fuerza centrípeta sería la atracción que siente esta masa por esta otra masa. ¿Cómo se calcula esta fuerza? Esta fuerza se calcula como G por m mayúscula por m minúscula entre la distancia al cuadrado. ¿Cuánto es la distancia? 2RT, la distancia de sus centros. Es 2RT, 2 radios terrestres al cuadrado. Este sería la fuerza centrípeta. Pero nosotros ya habíamos dicho de que la fuerza centrípeta era ya la masa. Aquí está arribita. Aquí está. Es la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio de giro, ¿no? El radio de giro, ¿cuánto es? Es dos veces el radio terrestre, ¿sí o no? Este R minúscula es dos veces RT. O sea, esto de aquí sería igual a m por la velocidad angular al cuadrado por dos veces el radio terrestre. ¿Ok? Ya, y aquí el m minúscula se cancela. Nos quedaría gm entre 4rt al cuadrado, porque este cuadrado eleva al cuadrado a ambos componentes, 2 al cuadrado y rt cuadrado. Esto sería igual a la velocidad angular al cuadrado por dos veces el radio terrestre. Ahora, aquí tenemos que usar lo que dijimos al inicio. La gravedad de la superficie es igual a esto, gmt entre rt cuadrado. Entonces, miren, aquí aparece gmt entre rt cuadrado, porque esta masa grande obviamente es la masa de la Tierra, ¿no? Entonces, esto de aquí es G minúscula, nuestra gravedad, la que conocemos de todos los días. Entonces, esto se simplificó un montón. Miren, esto se ha convertido, gravedad entre 4 es igual a dos veces la velocidad angular al cuadrado por el radio de la Tierra. Entonces, la velocidad angular al cuadrado sería G entre 8RT, ¿cierto? Porque este 2RT lo hemos pasado a dividir. Y entonces la velocidad angular sería la raíz de G entre 8RT. ¿Ok? Pero nosotros queremos hallar el periodo entre 4. El periodo lo podemos calcular así, ¿sí o no? El periodo sería igual a 2pi
entre la velocidad angular. Eso es igual a 2pi entre la raíz de g entre 8rt. A este 2pi le podemos poner como 2pi entre 1. Y aquí aplicamos también extremos y medios, ¿no? Aquí extremos y medios. Entonces aquí lo que nos saldría sería 2pi por la raíz de 8rt. Eso quedaría arriba y abajo nos quedaría raíz de g, ¿cierto? Entonces esto es lo mismo que decir esto. Entre g. Y a nosotros nos piden entre 4. T entre 4. ¿Cuánto sería t entre 4? Sería 2pi entre 4 por la raíz de 8rt entre g. Y aquí ya tenemos todo, porque el radio terrestre nos lo dan, ¿sí o no? ¿Cuánto es el radio terrestre? El radio terrestre es 6.371 kilómetros. ¿Ok? Miren, aquí ya tenemos todos los datos. 6.371 kilómetros. La gravedad también la conocemos, es 9,81 metros por segundo cuadrado. El pi, que es 3,14. En el día del examen, sí o sí vas a tener que aproximar con 3,14, porque te van a dar una calculadora simple en el examen de admisión de 1. ¿Ok? Entonces esto aproximadamente es 3,14, así lo pones en tu calculadora. Y lo que nos piden sería igual a 3.580,4 segundos. Pero a nosotros nos están pidiendo en minutos. Si hacemos la transformación a minutos, un minuto acá es igual a 60 segundos, ¿no? Aquí el segundo y segundo se van. Y quedaría igual a 59,6 minutos. Y esa sería nuestra respuesta. Después de operar. Esa sería la clave D. Y con eso terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Y si tienen alguna duda en algún problema, pues siéntanse libres de expresarlo en la sección de comentarios. Y ahí yo estaré respondiendo. Muchas gracias por ver el video. Y nos vemos en el siguiente. Nunca se rindan y conquisten sus metas.